Ahora no sé. Bueno, bueno. Buenas noches a todos, perdón la demora. eh, y ciertamente, en primer lugar, bueno, quiero invitarlos a compartir la oración de Enrique Shaw, que está en la placa. El que esté a cargo del plata, ya la rezamos todos juntos. Bien, estoy prácticamente. Tu siervo Enrique nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A lo largo de todas estos encuentros que hemos tenido, cada uno de nosotros, de los expositores, nos ha propuesto, a ver si ahí mejoramos un poquito.
Bueno, entonces, eh, la idea después de este trajín, ¿no? Primero es felicitar a todos los que han hablado antes, ¿no? A los que nos han presentado la figura de Enrique, ¿no? Absolutamente rica, ¿no? Para estudiar, para crecer en nuestra devoción, en nuestra reflexión, ¿no? Hacia su persona, ¿no? Por eso yo dije, bueno, soy el quinto en hablar, voy a poder nutrirme también de todos los demás, pero resulta que me han dejado la posta muy alta, ¿no? Así que no sé si voy a estar a la altura de las circunstancias, pero bueno, lo que he preparado y rezado también para compartir con ustedes es lo que vamos a ver en este momento, ¿no? Y tres pilares fundamentales, ¿no? Me atrevo a destacar, a señalar para tener en cuenta para este encuentro, ¿no? En primer lugar, el fundamento bíblico que venimos sosteniendo desde el primer momento, ¿no? Con cada uno de los temas. En segundo lugar, llamémosle magisterio a lo que nos propone la doctrina social de la Iglesia, y todo eso, ¿no? Decorado por alguna de sus actitudes, cosas que, que nos han ido marcando, ¿no? ¿No? Entonces, eh, en esta placa donde ustedes tienen ahí en pantalla, ¿no? Podemos ver una de las primeras citas bíblicas que he elegido, ¿no? Para este momento. Y recordemos que el tema que tenemos hoy, ¿no? En cuenta es el trabajo humano y la vocación cristiana, ¿no? Y para hablar de trabajo humano necesitamos partir de la base esa que nos propone el libro del Génesis. Al principio vio que era muy bueno. Todas estas acciones de Dios, ¿no? Creó, dijo, hizo, llamó, miró, es el primer ejemplo, ¿no? Que cada uno de nosotros tenemos que tener cuando hablamos de una realidad del trabajo. Dios fue el primero en trabajar en la obra de la creación. Por lo tanto, todas estas acciones, estos verbos, ¿no? Denotan, ¿no? Trabajo, actividad. Por eso quería partir de eso, ¿no? El hombre trabaja porque Dios le ha enseñado con su ejemplo a trabajar. Y si continuamos con la placa siguiente, yendo propiamente al tema de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Nos encontramos con tres numeritos que, o mejor dicho, es un mismo número, pero tres extractos, ¿no? De la lumen, perdón, de la labor en exerce, ¿no? Solo el hombre es capaz de trabajar, es decir, transformar la naturaleza por medio del esfuerzo y la técnica para su propio provecho, el de su familia y el de toda la sociedad. Sabiendo que Dios ha sido el primero que trabajó, ahora la doctrina social de la Iglesia nos propone una afirmación también clara, contundente, de la cual nosotros debemos partir. Solo el hombre es capaz de trabajar. Y con ese esfuerzo, ¿no? Con esa técnica, debe buscar su provecho y el de toda la sociedad, ¿no? Ahí también tenemos que ver que en muchos casos hay trabajo, ¿no? Hay uso de la técnica, pero nos olvidamos de uno de los aspectos, ¿no? Solo hay provecho personal, ¿no? Solo hay provecho monetario para unos pocos, ¿no? Entonces, si nosotros perdemos de vista, ¿no? Esta dimensión comunitaria, esta dimensión social, ¿no? Estamos, digamos, saliéndonos de lo que nos propone la doctrina social de la Iglesia. En la placa siguiente, ¿no? Que ahí les puse como título, Labor en Exercen, que es el título de esta encíclica, también tenemos este otro extracto, ¿no? Que nos ayuda a
volver sobre esta fuente del trabajo, ¿no? Todo tipo de acción realizada por el hombre, independientemente de sus características o circunstancias. Significa toda actividad humana que se puede o se debe reconocer como trabajo entre las múltiples actividades que el hombre es capaz y a las que está predispuesto por la naturaleza misma en virtud de su humanidad. Y cuando leía esto, me acordaba de una frase fuerte, clave, ¿no? Que pronunciaba Enrique, ¿no? Él decía, las cosas están a nuestro servicio y no nosotros al servicio de ellas. ¿Cuánto de esta doctrina social de la Iglesia, cuánto de documentos que ha leído Enrique, ¿no? Y ha encontrado respuesta en ellos a su vida diaria, ha encontrado respuesta en ellos para ese trabajo empresarial, ¿no? O antes, ¿no? De la empresa, podemos hablar también de su trabajo en la marina, ¿no? Como siempre tener claro esto, ¿no? No podemos ser esclavos del trabajo, no podemos ser esclavos de las cosas. Ellas están a nuestro servicio, ¿no? Entonces, esa actividad humana de la cual nos habla la labor en exerces es la que nosotros tenemos que buscar para sacar el provecho personal, como decíamos anteriormente, y también para generar un bien para la comunidad. También en la placa que sigue, otro extracto de la misma encíclica, ¿no? De la labor en exercen, dice, el trabajo es una de las características que distinguen al hombre del resto de las criaturas, cuya actividad relacionada con el mantenimiento de la vida no puede llamarse trabajo. Solamente el hombre es capaz de trabajar, solamente él puede llevarlo a cabo, llenando a la vez con el trabajo su existencia sobre la tierra. Me acuerdo cuando daba clases de doctrina social de la iglesia, muchas veces los alumnos de esos que quieren pelear un poco con el profesor, en el buen sentido, ¿no? Que quieren tirar alguna piedrita para ver qué dice uno, dice, pero una hormiga también trabaja, ¿no? El caballo también trabaja. Mejor dicho, los animales, podemos decir, tienen una actividad, ¿no? Pero es una actividad que está relacionada solo para mantener su vida. El ser humano no trabaja solo para mantener su vida. El ser humano trabaja para sentirse realizado. El ser humano trabaja para encontrarse con Dios, su creador, que fue el primero en trabajar, ¿no? Otro ejemplo que hoy a la distancia, me acuerdo, ¿no? Y me da risa, pero eh, los alumnos también decían, bueno, pero un pajarito, el hornero que hace su casita, también trabaja. No, en realidad tiene una actividad que es para conservar su especie, ¿no? Que necesita hacer ese hornito, ¿no? Para sacar sus nuevos pichones, ¿no? Entonces, no es un trabajo, sino que es una actividad para preservar su especie. También, ¿no? Si continuamos, ¿no? Con la placa siguiente, ya dejando un poquito de lado la encíclica, pasamos al Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? En el número 2427, ¿no? Si ahí ustedes ven que dice arriba SEC, ¿no? No es que está mal la abreviación, sino que cuando citamos un documento oficial de la Iglesia por sus siglas, tenemos que usar la sigla en latín, ¿no? Por eso la E de Eclesia, ¿no? Catecismo de la Iglesia Católica. Si nosotros ponemos SIC, hoy se confundiría con el Código de Derecho Canónico, que también debemos citarlo en latín, ¿no? Esto a modo de comentario nada más. Pero bueno, en el número entonces 2427 nos encontramos también con una afirmación.
El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a prolongar, unidas y por mutuo beneficio, la obra de la creación dominando la tierra. Algo de lo que escuchábamos la semana pasada, ¿no? Cuando Valentina y Carolina nos decían que el hombre estaba llamado a dominar la creación, a dominar la tierra. Bueno, acá encontramos un fundamento de eso. ¿Por qué llamado a dominar la creación? ¿No? Porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero también encontramos en ese mismo número, y esto nos lleva plenamente a la persona de Enrique, a reconocerlo, ¿no? El trabajo puede ser un medio de santificación y de animación de las realidades terrenas en el Espíritu de Cristo. ¿Cuántas veces el trabajo puede resultarnos pesado? ¿Cuántas veces el trabajo puede resultarnos una rutina tediosa, agobiante, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que transformarlo en un medio de santificación. Todo eso tenemos que transformarlo y ponerlo en la cruz de Jesús. Respecto a este tema, ¿no? De el cansancio, del agobio, entre comillas, ¿no? Que puede llegar a realizar el trabajo en cada uno de nosotros, Enrique decía, Dios no nos exige el éxito, sino amor en lo que nos toca realizar. Poner el amor en nuestras tareas diarias, poner el amor en el trabajo, que es una de las tantas herramientas más que encontramos para santificarnos, para hacernos santos. De hecho, Enrique, ¿no? En su estampita, si Dios quiere, va a decir San Enrique Show, empresario argentino. Se santificó, ¿no? Trabajando. Se santificó ofreciendo, ¿no? Como medio de santificación sus tareas diarias. También en la placa siguiente vamos continuando con el mismo catecismo, pero ya en el compendio, ¿no? En este libro resumido, podemos decir, pequeño, ¿no? En el número 514 también vamos a encontrar una respuesta, una pregunta y la respuesta en la vida clara de Enrique. ¿A qué tipo de trabajo tiene derecho toda persona? El compendio nos va a decir, el acceso a un trabajo seguro y honesto debe estar abierto a todos, sin discriminación injusta, dentro del respeto a la libre iniciativa económica y a una equitativa distribución. Creo que ya se ha dicho en varios encuentros, ¿no? De estos que tenemos semanalmente, y todos recordamos aquel viaje que hizo Enrique a Estados Unidos cuando había llegado el momento, o la orden, mejor dicho, de despedir a ciertos empleados, ¿no? Despedir una cifra X de empleados, ¿no? Ese viaje lo hizo porque él tenía en claro que toda persona tiene derecho a un trabajo seguro y honesto. Ese viaje lo hizo porque estaba convencido de que todas las personas que estaban bajo su tutela en la empresa no podían sufrir ninguna clase de discriminación, ninguna clase de segregación, de ponerlos al margen, en este caso por un recorte de presupuesto. Pero también tenían claro, ¿no?, que dentro de esa condición necesaria del trabajo, ¿no?, había también que ver una equitativa distribución, que lo vamos a ver, ¿no?, en la placa siguiente, ¿no?, donde también una pregunta que nos plantea el compendio de la doctrina social de la Iglesia, el compendio del catecismo, perdón,
en el número 516, donde dice claramente, esta pregunta no la inventé yo, ¿no? Está ahí en el compendio redactada exacta. ¿Qué compete a los dirigentes de empresa? Y dice el compendio, los dirigentes de empresa tienen la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de las personas y no solamente el aumento de las ganancias, aunque éstas sean necesarias. Y ahí también, ¿no? Tenemos que ver, descubrir, recordar, ¿no? Lo que se decía, ¿no? Lo que ha quedado escrito en varios libros, ¿no? Sobre Enrique. Nadie que se acercaba a su persona se podía retirar sin salir un poco mejor. Muchas veces no podía solucionarle plenamente los problemas. Muchas veces no tenía la solución plena para el problema de tal o cual empleado, pero se hacía cargo de la situación, se hacía cargo de eso que era su responsabilidad como dirigente de empresa. Él sentía la obligación de preocuparse por el bien de las personas. También tenía la obligación, por supuesto, de generar las ganancias, de que la empresa funcionara, pero su principal objetivo era cumplir esta premisa que enseña la Iglesia, ¿no? El bien de las personas, el bien de cada uno de los que formaban parte, ¿no? de su empresa. En la placa siguiente nos vamos a encontrar con un documento que yo lo descubrí hace poco, ¿no? Pero que es del episcopado argentino, ¿no? Intenté, esto entre paréntesis, intenté ir de lo, digamos, de lo universal, del magisterio universal, a lo particular, a nuestra Argentina, a nuestro episcopado, ¿no? Por eso pasamos del catecismo, la encíclica, y ahora llegamos al episcopado argentino. En ese documento que sacaron, que se llama Iglesia, Comunidad Nacional, que es de el 8 de mayo de 1981, no es por decir que soy joven, pero yo no existía todavía y varios de los que estamos acá tampoco existíamos, ¿no? Pero los obispos en esa época escribieron varias cosas, pero entre ellos estos dos párrafos que nos pueden ayudar también a identificar aún más la persona de Enrique con el trabajo y después un poquito más adelante con la vocación. El hombre, dicen los obispos, necesita trabajar, no solo para producir, para hacer, para enriquecerse. El hombre necesita trabajar porque si no lo hace, no es feliz. Sus energías se paralizan y se convierte para sí mismo en un frustrado y para la sociedad en un parásito. Qué fuerte, ¿no? Esta declaración del episcopado argentino. Qué fuerte estas palabras, pero que terminan siendo una realidad. Y Enrique tenía en claro esto, porque nosotros podemos recordar, ¿no? Eh, Cuando llegaba la época de las bajas ventas, por ejemplo, en la empresa, a nadie le daban vacaciones fuera de lugar para achicar costos. A nadie le decían, bueno, por esta semana no vengas y te retomamos dentro de un mes, sino que a todos les buscaba una tarea nueva. Todos, hasta incluso a veces cambiando de sector, pero siempre estaban trabajando, porque el hombre necesita trabajar para ser feliz, porque el hombre necesita trabajar para no paralizarse, porque el hombre necesita trabajar para no sentirse frustrado, ¿no? Y los obispos agregan, para no convertirse en un parásito. Ciertamente que esta necesidad de trabajar está presente en nuestra sociedad. A veces se
hace poco viable, ¿no? Pero a mí particularmente esto como una experiencia personal nada más, pero eh, particularmente me llama la atención en la cárcel, ¿no? Los presos que quieren cambiar de vida, los presos que tienen la conciencia clara de que hicieron algo mal y que en algún momento tienen que volver a la sociedad, lo primero que piensan es, necesito trabajar. ¿En qué puedo trabajar cuando salga? ¿De qué me voy a mantener? Por supuesto que no todos hacen, ¿no? Este discernimiento, ¿no? Y esta elección. Pero es muy cierto esto que en el año 81 decían los obispos, ¿no? El hombre, para ser feliz, necesita trabajar, ¿no? Repitiendo eso mismo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Enrique sabía que sus empleados necesitaban trabajar, ¿no? Para sentirse feliz y para no ser frustrados. Y en la placa siguiente vamos a encontrar el otro tema que nos reúne hoy, ¿no? Hablábamos de trabajo y vocación cristiana. Si podemos cambiar de placa. La vocación cristiana, ahí tenemos el fundamento bíblico, ¿no? Al menos el que yo busqué, de la carta a los Efesios, dice, yo, que estoy preso por el Señor, los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. San Pablo, escribiéndole a la iglesia de Éfeso, todos hemos recibido una vocación, todos hemos recibido un llamado de Dios. Por eso, según en la placa siguiente, vamos a descubrir, ¿no? Según el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 188, cuál es la vocación de los fieles cristianos, de los fieles laicos. Los fieles laicos, dice, tienen una vocación propia a la de buscar el reino de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al apostolado que se dirige a todos los bautizados. Esta enseñanza del compendio podemos verla y descubrir, ¿no? Algunas actitudes de Enrique. Todo el tiempo leyendo, formándose en cuanto a doctrina social de la Iglesia. Estando en la Marina, ¿cuánto tiempo dedicado a evangelizar, ¿no? Evangelizar dando catequesis propiamente, pero también evangelizar con sus actitudes, ¿no? Buscando el reino de Dios en esas realidades temporales que nos tocan a cada uno, en esas tareas, ¿no? Que a diario le tocaban, haciendo una cosa u otra, buscando siempre a Dios, iluminando, ¿no? Con la presencia de Dios lo temporal que nos toca hacer, ¿no? Por eso siempre nosotros necesitamos, ¿no? Llevar luz, llevar la palabra de Dios, llevar el magisterio de la iglesia, llevar nuestra experiencia de fe, ¿no? A esos lugares donde hoy Dios nos pone. De esa manera vamos a estar demostrando nuestra vocación, ¿no? De esa manera cada uno de nosotros tendrá una especial consagración, una especial dedicación a Dios, ¿no? Pero mostrándole al mundo el reino de Dios. En la placa siguiente, ¿no? Vamos a encontrar rasgos de la vocación de Enrique. Yo me atreví a poner algunos y dejé puntos suspensivos ahí, porque me parece que muchos, ¿no? O todos los que hemos escuchado estas charlas todas las semanas, ¿no? Podemos agregar ¿no? Diversos rasgos de la vocación, ¿no? Diversos rasgos que descubrimos en Dios, ¿no? Y que Enrique con su vida nos ha mostrado, ¿no? En primer lugar, ¿no? Tres que tienen que unirnos a todos, ¿no? El amor a Dios,
el amor a la Virgen, que la llamaba su socia, y el amor al prójimo. Esos tres rasgos están presentes en la vida de Enrique, por supuesto, y tienen que estar presentes en la vida de todos nosotros, de cada uno de nosotros, ¿no? Después ahí yo puse algunos, ¿no? También el servicio, la entrega, la disponibilidad, su compromiso con la realidad en la que vivía, su compromiso con el trabajo, su compromiso con su tarea, su compromiso con su puesto, ¿no? Porque en los lugares donde estuvo, siempre tuvo una tarea de dirigente y eso lo asumió con compromiso. Por eso la vocación, el llamado que Dios nos hace, puede tener múltiples aspectos. Cada uno de nosotros podrá ir descubriéndolo a lo largo de su vida, podrá ir descubriéndolo, ¿no? A medida que se deja iluminar por Dios, a medida que deja que Dios ilumine esas realidades temporales que nos hablaba recién el compendio en la vida de cada uno de nosotros. Y en la placa que sigue, ¿no? Me parece muy, o al menos a mí me resultó muy impactante, ¿no? Tal vez, ¿no? Porque en estos últimos tiempos hemos despedido a muchos hermanos, ¿no? Con el tema de la pandemia. Los sacerdotes también hemos despedido 2 sacerdotes, tenemos otro que está en esos trámites también. Esta frase, ¿no? De Enrique cuando ya veía el final de su vida, ¿no? Cuando ya veía que se acercaba la hora, ¿no? De acercarse a la presencia de Dios, de ir a la presencia de Dios. Te he llamado porque eres mío. Nosotros somos de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Enrique es un claro ejemplo de que eso tenemos que buscar en la vida. Ser de Dios, pertenecer a Dios en todas las características, en toda nuestra vocación, en cada una de nuestras actividades. Demostrar, ¿no? Que no somos propiedad nuestra, que es mi vida y hago lo que quiero. No, soy de Dios. Por lo tanto, consagro, ofrezco toda mi vida a Dios según la vocación que yo tengo, según la vocación a la cual Él me ha llamado. Y la Iglesia, declarándonos santos, poniéndonos santos como ejemplo, nos muestra que podemos consagrarnos de mil maneras distintas, ¿no? Que podemos entregar toda nuestra vida ofreciéndonos a Él en su presencia. Y la última placa la dejo pendiente, ¿no? Porque me gustaba o había pensado en terminar este encuentro, ¿no? Con una bendición, ¿no? Entonces, si alguno quiere decir algo, preguntar algo, aportar algo más que se me haya escapado, corregirme incluso si algo que puedo haber dicho no está bien, bueno, compartimos estos minutitos. A ver si poniendo la imagen no se me corta. Ahí lo vemos bien, padre, se escuchó todo bien. Si alguien quiere decir algo, puede prender el micrófono y hablar, o también lo puede poner en el chat y lo leemos. Muy buena la charla, muy buena. Lástima lo primero ahí que se complicó con el tema del internet, pero después valió la pena. Muy buena. Sí, vine corriendo, si ven, atrás mío está el templo, así que vine corriendo a sentarme delante del sagrario. Acá tenía que andar.
Bueno, les doy la bendición, si les parece. Ahí está la placa, ¿no? Para que puedan responder, o al menos uno que pueda responder con el micrófono abierto. Bendito sea el nombre del Señor. ahora y por siempre, Nuestro auxilio es el nombre del Señor. que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias, amigos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas Bueno, gracias, Padre. les pido disculpas por los contratiempos y el tener que esperar. A todas las charlas llegué a horario, menos a la que me tocaba a mí, así que bueno, paciencia. Sí, somos testigos de eso. La semana que viene no puedo acompañarlos porque me toca predicar el último día de la novena de Aránzazu, ya previo a la declaración de Basílica, así que bueno, justo es a las 20 la misa ya, así que los acompaño con la oración. Y saludos, me olvidé el nombre, a la hija. A Sara. A Sara. Saludos. Serán dados. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Y nos vemos el martes que viene, entonces. Que pasen bien. Hasta luego.